Muy buenas, queridos suscriptores. En esta ocasión tenemos que hablar con lo que está sucediendo entre Turquía, Rusia y evidentemente Estados Unidos. Una situación que ha empezado a salirse de las manos, sobre todo si tomamos en cuenta que la administración de Joe Biden ha decidido declarar que reconoce el genocidio que sucedió por parte del Imperio Otomano contra el pueblo armenio, algo que a Ankara no le ha sentado para nada bien. Antes de ver cómo esta situación, para muchos, no tiene nada que ver con los derechos humanos, sino más bien es una llamada de atención gracias a esta compra que realizó Turquía con los S-400 rusos, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El Ministerio de Exteriores de Turquía convocó al embajador de Estados Unidos en Ankara, David Satterfield, para expresarle protesta por la declaración del presidente Joe Biden sobre el genocidio armenio durante el Imperio Otomano, según comunicó al medio Sputnik, una fuente en la Cancillería turca. Después de la declaración del presidente de Estados Unidos Joe Biden sobre los acontecimientos de 1915, David Satterfield fue convocado a nuestro ministerio y se le indicó que son declaraciones inadmisibles, sin fundamento histórico y jurídico, y por lo tanto las rechazamos y condenamos, dijo la fuente. Más temprano, el 24 de abril, Biden reconoció oficialmente la masacre de los armenios étnicos perpetrada a principios del siglo XX como genocidio. El ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, señaló que las palabras del presidente Biden sobre el genocidio armenio se basan en el populismo y Turquía lo rechaza con decisión. Cavusoglu comentó, además, que la declaración de Biden es inválida desde el punto de vista del derecho internacional, perjudica gravemente al pueblo turco y daña las relaciones entre Ankara y Washington. La comunidad armenia en el Imperio Otomano sufrió a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX violentas persecuciones que alcanzaron su punto culminante en 1915, derivando en la matanza de 1,5 millones de personas. Armenia insiste en que la comunidad internacional reconozca el genocidio, algo que han hecho hasta ahora la mayoría de los países en el continente americano y Europa, mientras que Turquía rechaza ese término, alegando que tanto armenios como turcos fueron víctimas de aquellas matanzas. Ante este panorama, las acciones diplomáticas no se hicieron esperar y, de hecho, los ánimos entre estos países, miembros incluso de la Alianza Atlántica, sigue en menoscabo. Es más, la embajada y los consulados de Estados Unidos en Turquía, después de anunciar Washington que reconocen el genocidio de los armenios, permanecerá cerrada el próximo lunes 26 y martes 27 como medida de precaución ante posibles protestas. Manifestaciones o protestas pueden ocurrir tras declarar la Casa Blanca el 24 de abril que Estados Unidos reconoce el genocidio de los armenios en el Imperio Otomano. Como medida de precaución, el lunes 26 y martes 27 de abril cerrarán la Embajada de Estados Unidos en Ankara, el Consulado General de Estados Unidos en Estambul, el Consulado de Estados Unidos en Adama y el Consulado en Esmirna, dice el boletín de prensa publicado por la Embajada estadounidense. Se recomienda a los ciudadanos norteamericanos que necesitan asistencia urgente comunicarse con las misiones diplomáticas por teléfono o por correo electrónico. También se les aconseja no acercarse a los edificios gubernamentales de Estados Unidos y estar alertas en lugares donde puede congregarse norteamericanos o extranjeros. Para muchos, también esta situación se da en un panorama complicado y se guía más por un tema diferente al interés de los derechos humanos, en resumen, por Rusia. Y es que Estados Unidos envió una notificación oficial a Turquía sobre su exclusión del programa de producción de los novedosos cazas F-35 debido a la compra de sistemas de defensa aérea rusos S-400 por parte de Ankara, según informó la agencia Anadolu, citando una fuente del Pentágono. El mismo precisa que Estados Unidos anuló un memorando conjunto sobre la producción del F-35 suscrito por Turquía en enero del 2007 y firmó otro con Australia, Reino Unido, Dinamarca, Italia, Canadá, Países Bajos y Noruega. Turquía se había comprometido a comprar 100 aviones F-35 y también a participar en la producción de más de 1,000 componentes para estas aeronaves. Estados Unidos había aplicado sanciones contra la presidencia de las industrias de defensa de Turquía y su titular, Ismail Demir, así como contra otros 3 ciudadanos turcos por la adquisición de los S-400 por parte de Ankara.
La compra de los S-400 ha sido uno de los principales focos de tensión en las relaciones entre Estados Unidos y Turquía desde el 2014. Washington exigía que Ankara abandonara el acuerdo en favor de los sistemas Patriot de fabricación estadounidense. Rusia, por su parte, está preparada no solo para proporcionar algunos de sus más avanzados cazas a Turquía, el Su-57 de quinta generación y el Su-35 de generación 4+, como también cooperar con el desarrollo de un avión de combate turco, según informó Valeria Retinuskova, secretaria de prensa del Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar de Rusia. El 11 de marzo, el ministro de Industria y Tecnología turco, Mustafa Varank, dijo a Sputnik que Turquía no excluye la posibilidad de comprar cazas rusos, pero prioriza desarrollar sus propias aeronaves de quinta generación. La crisis en relación entre Estados Unidos y Turquía fue provocada por la decisión del último de comprar sistema de defensa aérea S-400 de fabricación rusa en lugar de los Patriot estadounidenses. Ante esta situación, la respuesta de otros actores estratégicos tampoco se ha hecho esperar, y es que es evidente el interés de las diferentes potencias por Ankara. De hecho, el gobierno de Moscú espera que Turquía se replantee su posición sobre Crimea, la península en el Mar Negro que se cindió de Ucrania en el 2014 mediante un referéndum para unirse a Rusia, según sostuvo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El 10 de abril, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, tras una reunión con su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, expresó su respaldo a los planes de Kiev para el retorno de Crimea. Si bien es poco probable que resolvamos las divergencias con los ucranianos sobre este tema, esperamos que nuestra política congruente nos permita convencer a nuestros socios turcos que su posición es totalmente incorrecta respecto a Crimea, dijo Peskov en una comparecencia ante la prensa. En cuanto a los contactos turco-ucranianos de alto nivel, el portavoz del Kremlin enfatizó que Turquía tiene derecho soberano a articular relaciones con los países vecinos. Y es esta la tensa situación que para muchos denota el interés de la mayoría de países de Occidente, y es que ahora la decisión de Ankara, y más específicamente de Recep Tayyip Erdogan, puede significar un antes y un después en esta suerte de alianza ruso-china que de un tiempo esta parte se ha estado estructurando, y para la cual muchos analistas de Occidente observan a Turquía como un as bajo la manga de parte de Xi Jinping y Vladimir Putin. Ante este panorama, ¿qué opinas tú? ¿Acaso Turquía será ese detonante que podría despuntar a una de las dos grandes potencias en esta disputa internacional que ya, para muchos, empieza incluso a hablarse de armamentista? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.